Según una noticia de la BBC, una obra del pintor abstracto holandés Piet Mondrian había estado colgada al revés en varias galerías durante 75 años. A pesar de eso, esta obra se siguió exponiendo al revés para evitar que sufra daños. ¿Te imaginas? Tanto tiempo, 75 años, una obra colgada al revés y siendo apreciada por tantas personas. Dice esta misma noticia un poco más adelante que la conservadora de estas obras se dio cuenta de esto porque había otra obra parecida en otra galería que tenía una especie de cinta que representaba el cielo, que estaba efectivamente al revés, ¿no? Entonces, por comparación entre estas dos obras, dijo, no, aquí hay algo que está extraño. Y encontró una foto de este pintor poco tiempo antes de morir, y en esta foto está esta obra que estaba colgada al revés, pero estaba desde el lado correcto. Así que ahí se confirmó esta hipótesis. Y efectivamente, 75 años con una obra colgada al revés. Ahora, ¿sabes que esto nos puede pasar a nosotros también en nuestro caminar con Dios? A veces vivimos la vida al revés de cómo la palabra del Señor nos invita a vivir. Lo encontramos, por ejemplo, esto en el libro de Gálatas, en donde el apóstol Pablo reta a los Gálatas e incluso pareciera que está enojado con ellos. Les dice en el capítulo 3, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne?» En otras palabras, el apóstol Pablo es como que les estuviese diciendo, Gálatas, ustedes han estado colgados al revés todo este tiempo. Así no es el Evangelio. El Evangelio no se vive por los méritos que nosotros nos ganamos, sino que es más bien por la gracia de Dios. Así es que yo quiero hoy que la palabra del Señor nos confronte. Quiero preguntarte, ¿estás viviendo realmente por la gracia de Dios? ¿O estás colgado al revés? ¿Sabes qué? Dios nos invita a que podamos vivir en su gracia, porque el Evangelio lo recibimos por la gracia y también seguimos viviéndolo por la gracia. El apóstol Pablo sufría de comunicar esto y le dice en el capítulo 4 a los Gálatas, «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes». En este caso se ve de una forma tan hermosa como el apóstol Pablo anhelaba que los Gálatas vivieran en la gracia de Dios. Asimismo, nos dice el contexto de esta epístola que habían algunos que querían que los demás se circuncidaran para así de esa manera llegar a ser verdaderos creyentes. ¿Y cómo responde el apóstol Pablo? Dice, Gálatas 5:1, «Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos a un yugo de esclavitud. Yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo». Entonces, de alguna manera, habían algunos que eran judaizantes que todavía deseaban que los nuevos creyentes cumplieran algunos ritos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el circuncidarse, que es la señal del pacto de Dios con Abraham. Y el apóstol Pablo les dice, pero no, de nada les sirve circuncidarse, de nada les va a aprovechar Cristo. Estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Entonces, el apóstol Pablo
les predica fervientemente acerca de la importancia de vivir por la gracia de Dios. Entonces, termina en el capítulo 6 diciendo lo siguiente. Capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y ahí luego finaliza esta epístola a los Gálatas, que yo te invito a que la puedas leer detenidamente o que la escuches desde la aplicación de lectura pública de la Biblia. Es fascinante. Ahora veamos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, porque también es cierto que en nuestros contextos actuales nadie nos está impulsando a que cumplamos algún rito del Antiguo Testamento. Pero pensemos qué significa esto de querer cumplir, o mejor dicho, vivir bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Qué significa esto para nosotros, en nuestra realidad? Significa, por ejemplo, un estilo de vida. Si es que nosotros vivimos de acuerdo a la ley, pensemos a lo mejor en otro tipo de cosas que nosotros mismos nos imponemos, o nos impone una cultura basada en la religiosidad. Permíteme hacerte algunas preguntas para que podamos ver si es que nosotros vivimos con alguna especie de yugo de esclavitud o de peso que en realidad no son pesos que el Señor ha puesto sobre nuestra vida. La primera pregunta que quiero hacerte es esta. Cuando, por ejemplo, no tuviste tu devocional en la mañana, ¿vives con alguna especie de culpa durante el día porque no hiciste tu devocional? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta. ¿Te es fácil juzgar a las otras personas por sus acciones? ¿Te es fácil etiquetar a las otras personas y en tu corazón condenarlas? Voy a la siguiente pregunta para que lo estés meditando en este pequeño autotest. Cuando estás escuchando algún mensaje, alguna predicación, ¿qué es más fácil? ¿Que te identifiques con esa palabra o que empieces a pensar que esa palabra es para otra persona y no para ti? O bien, mientras la persona está predicando, está juzgando al predicador en lugar de recibir la palabra de Dios. Bueno, las preguntas podrían continuar, pero el común denominador de todas estas preguntas es que, por ejemplo, si hacemos nuestro devocional, nos sentimos mejores cristianos, nos sentimos de un estatus mayor, entre comillas. Ese tipo de cosas tiene que ver con vivir una vida religiosa y no es lo que el Señor nos está llamando a vivir. No nos está llamando el Señor a vivir por cumplir la ley, sino que nos está llamando a vivir por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos libera de toda culpa, de toda condenación. Ahora permíteme dar un ejemplo, una ilustración de cómo es vivir por la gracia de Dios. Cuando vivimos por la gracia de Dios, podemos disfrutar del amor de Dios incluso en nuestros peores momentos, incluso si no hicimos nuestro devocional, incluso si nos equivocamos con una persona o cometimos algún error. Podemos seguir recordando que el Señor nos ama, tanto en nuestros mejores días como en nuestros peores días. Porque si nuestra salvación la recibimos por gracia, es decir, que Jesús murió por nosotros, no porque nosotros nos hayamos merecido que Él haya muerto por nosotros, sino solamente como un regalo de Dios, como un regalo inmerecido de Dios. Y si así recibimos nuestra salvación, entonces también así debemos vivirla por gracia de Dios.
bien este tema podemos seguir profundizando, porque una gracia mal entendida es una gracia que dice, bueno, ya que Dios me salvó y ya que Dios me ama en todas circunstancias, voy a pecar una y otra vez, ya que es por gracia. Y justamente la Biblia no nos dice eso. En Romanos 6 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces, una gracia que entiende el precio que costó, dice, si el Señor me amó así, yo también voy a corresponder su amor. Y ahí es donde viene la obediencia, pero no es una obediencia para agradar a Dios, sino que es una obediencia porque Dios se ha agradado de nosotros gracias a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo aceptos en el amado. Entonces, si has estado viviendo alguna especie de carga, condenación o culpa, permíteme decirte, primero, que la gracia del Señor restaura tu vida, te levanta y que sigues siendo amado tal como en tus mejores días, en tus peores días, en los días nublados, en los días soleados, cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Dios te sigue diciendo, tú eres mi hijo amado, estoy complacido con tu vida. Así recibiste la salvación. Te animo a que la vivas así. No permitas que la culpa te haga retroceder. No permitas que la condenación te haga vivir como esa pintura que estaba al revés. Por el contrario, Romanos 8 dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que vamos a hacer una oración en este momento en donde abrimos nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo que abra los ojos, nuestros ojos espirituales, para que podamos comprender la profundidad del amor de Cristo, que podamos vivir en gracia. Pidámosle al Señor entonces en este momento, Señor, nos acercamos a ti sabiendo que somos aceptos en Cristo Jesús, que tú nos ves en la sangre de Cristo, perdonados, amados, aceptados. Y es por ese precio tan valioso que dejamos atrás todo lo que nos carga. Dejamos atrás toda condenación, porque por tu sangre hemos recibido el perdón de los pecados y cada día tus misericordias se renuevan. Señor, gracias porque tú cada día también traes una nueva oportunidad, Señor, un nuevo perdón, Señor, y una renovación constante. Y es porque tu gracia es mayor que nuestro pecado, porque lo que tú dices de nosotros es mucho más fuerte de lo que los demás puedan decir de nosotros o lo que nosotros mismos a veces decimos mal de nosotros. Pero aquí estamos, Señor, abre nuestros oídos, destapa nuestros oídos para que podamos escuchar y obedecer tu voz. Recibimos tu gracia que nos dice que somos aceptados, que somos amados, que somos tus hijos y que nadie nos va a arrebatar de tu mano. Tu gracia, Señor, es tan profunda, es tan alta, es tan inmensa, es tan ancha. Y en esta hora, Padre, la recibo en el nombre de Jesús, Señor, y cualquier otra voz que esté intentando distraer mi vida, pasa, Señor, a un segundo plano, porque lo que tú dices, eso es lo que importa. Gracias por tu gracia, la recibo en esta hora y permíteme entregarla, impartirla a los demás. Padre, oro gracias a los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este episodio del día de hoy. Que tengas un hermoso día.